Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a su canal Desafío Moria. Qué alegría es volvernos a encontrar para estudiar juntos y meditar juntos en las Sagradas Escrituras. Hoy con un tema bien interesante, bien importante, así que por favor no se despegue de este canal, no se despegue de este video, véalo hasta el final. Por favor escriba algún comentario, alguna experiencia que usted haya tenido, dele un like, que es importante también para nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, voy a invitarle a cerrar los ojos y elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tus cuidados, porque cada día, Señor, estás ahí en todo tiempo, en todo momento, pendiente de nosotros. Gracias por la esperanza que nos das a través de las Sagradas Escrituras, al enviar, Señor, a tu Hijo a morir en este mundo de pecado, para que tengamos una oportunidad hermosa de salvación. Señor, gracias por tu amor y te pedimos que al estudiar tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, vamos entonces a nuestra temática de hoy. Y nuestra temática de hoy titula Nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Y saben que cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones, lo hacemos allá, cuando estamos en casa, cuando apenas estamos creciendo. Nuestros padres llegan a ser esos hermosos tutores para que nosotros hagamos siempre lo que es bueno, lo que honra a Dios, lo que honra a los demás, servir a otros. Todo eso lo aprendemos en casa. Pero quizás no hubo la mejor instrucción, quizás no hubo tiempo, quizás las circunstancias no fueron las mejores. Ahora avanzamos y hemos cometido muchísimos errores, muchos. Y de repente miramos hacia atrás y no queremos repetir ninguna de esas historias que nosotros hemos tenido como experiencias en nuestra vida. Y decimos, no, si en algún momento tuviéramos la oportunidad de quizás devolvernos al pasado para no haber cometido errores, muy probablemente diríamos, si devolvámonos toda la vida o devolvámonos hasta cierta época, si yo no hubiese tomado esa decisión, no estaría en esta condición. Tenemos mucho que olvidar, mucho. Así que nunca es tarde para hacer lo correcto, jamás. Así que a partir de ahora, si es que usted ya creció y ha cometido tantos errores, ahora puede usted tener un nuevo comienzo. Pero quizás usted ya vivió su vida y tiene muchos años encima. Quizás usted cometió muchísimos errores en la educación de sus hijos. Hoy es tiempo, porque no es tarde, hoy es tiempo de corregir esos errores, de hacer lo correcto. Quizá ya no con sus hijos, pero si tiene esa oportunidad, alabado sea el Señor. Pero si no fuera con sus hijos, entonces hágalo con sus nietos, porque las bendiciones de Dios van hasta terceras, cuartas y más generaciones. Pero también los juicios de Dios van hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Y nosotros somos, primero, dice el apóstol, de los que no nos rendimos. Y segundo, somos los que apreciamos las bendiciones de Dios. No queremos juicios en contra nuestra, más bien queremos juicios que avalen nuestro vivir. Y si usted piensa lo mismo, por favor permanezca aquí y vayamos a las Sagradas Escrituras, porque cuando pienso de esa manera, definitivamente me voy a la historia bíblica y me encuentro con un personaje y una familia bien particular. Y les estoy hablando de Jacob y su familia. Dice Génesis capítulo 37, versículo 2, de la siguiente manera. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser joven, estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, y José contaba a su padre la mala fama de ellos. Y noten algo, definitivamente es que esta familia es bien particular. ¿Por qué? Porque fue una familia con muchos problemas.
Primero, su padre. Su padre tiene experiencias terribles en su casa, porque el papá de Jacob, Isaac, y su mamá tenían grandes diferencias de apego por sus hijos. El padre amaba más al hermano mayor y la madre amaba más al hijo menor. En este caso, pues Esaú y Jacob, ¿no? Así que Jacob ha pasado toda su vida con esa experiencia ya en su casa, pero no solamente eso, sino que después de robarle, por decirlo así, la primogenitura a su hermano, aunque Dios se la había concedido desde el principio, él lo engañó y no debió haberle engañado. Pues él tiene que salir de su casa y sale de su casa para no regresar sino mucho tiempo después, y ya su madre no estaba. Ya su madre había muerto. Así que son muchos dolores los que él trae en su vida. Aunque en el camino de regreso a casa, él tiene un encuentro con Dios y le hace grandes promesas, así como también nosotros. Cada vez que hemos estado en problemas, nosotros le decimos: Señor, por favor, ayúdame. Si tú me ayudas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Señor, ahora sí, yo voy a hacer lo correcto. Y tratamos de comprometernos con el Señor de todas las formas para que Él nos bendiga. Pero a Él se le olvidan todas esas promesas. Y tiene hijos con 4 mujeres. Así que ustedes se pueden imaginar, primero, las relaciones de esas mujeres en esa casa. Segundo, las relaciones de los hijos. Eso debe ser terrible. Es que yo soy el hijo mayor, o yo soy el hijo de la esposa que mi papá más quiere, o yo soy el hijo que, bueno, XY. Muchas cosas aparecen en esa familia difíciles. Dentro de esos hijos, dentro de esos 12 hijos, porque Jacob tuvo 12 varones, pero tuvo más hijos, las mujeres no se tenían en cuenta aquí. Bueno, pues la Biblia dice que José tenía 17 años y él estaba con sus hermanos, no hijos de padre y madre, sino hijos solamente, compartían únicamente padre, cuidando las ovejas. Y saben que definitivamente aquí hay algo que rescatar, es muy importante. ¿Y saben qué es? Que ya en esa edad José estaba colaborando con los oficios de la casa. Muchas veces nosotros, tratando de proteger a nuestros hijos o a los nietos, muchas veces nosotros decimos: yo no quiero que ellos experimenten o vivan lo que yo sufrí, las carencias que yo tuve, las necesidades que yo tuve. Es mejor que ellos se dediquen a esto, a esto, a esto. No hay que ponerlos a hacer eso porque es pesado, porque pobrecitos. Pero la verdad es que aquí Jacob hace una obra bien bonita, porque desde jovencitos los hijos de Jacob ya estaban velando por los rebaños, por el cuidado de las ovejas y de los animales que su padre tenía. Así que ya había un oficio. Padres, no podemos dejar a nuestros hijos sueltos, sin oficio alguno, tirados a la vagancia, solamente que hagan una cosa y ya. Muchas veces solamente es estudiar. Pues si estudian y pueden desarrollar un arte, si estudian pueden desarrollar muchísimas habilidades, un deporte, pueden ayudar a otros, pueden hacer trabajos manuales, tantas cosas que pueden hacer los muchachos, y nosotros los desperdiciamos porque creemos que están pequeños. Y nosotros los vemos pequeños y así los consideramos. Inclusive, cuando hablamos del bautismo, nosotros vemos un niño de 7, de 8 años, de 9 años, inclusive hasta de 12, y decimos: es que está muy pequeño para tomar una decisión tan seria. Nosotros los vemos pequeños, pero Satanás no los ve pequeños. Satanás los ve grandes para comenzar a insertar la maldad en ellos y que ellos comiencen a tomar decisiones nefastas en su vida. Así que hay que mantener a los muchachos ocupados, porque la televisión, los celulares y demás están acabando con la espiritualidad de los hijos de Dios.
Y nosotros somos responsables de ello. Nosotros, padres, madres, abuelos, abuelas, somos responsables de ello. Así que debemos ir adelante. Este es un punto bien importante y Jacob lo ha tenido en cuenta con su hijo. Ahora, no solamente era la parte del trabajo, sino que Jacob se relacionaba bastante con José. No solamente porque quizás era el hijo de la mujer por la que él trabajó tanto tiempo, ¿cierto? Y que muy probablemente su cariño estaba muy apegado a ella, sino porque también José, al ver el interés de su padre por él, porque aprendiera, porque conociera, porque a José le ponía atención a su padre en todo, obedecía a su padre, estaba atento a todo lo que su padre estaba allí dispuesto a hacer, a pedir. Si necesitaba un clavo, si necesitaba poner algo, venga papá, enséñeme, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Nosotros debemos despertar en nuestros hijos y nietos el interés por hacer las cosas y por conocerlas. Eso es importante, que nuestros hijos y nietos aprendan a hacer las cosas que nosotros sabemos. En algún momento ellos las van a necesitar. Yo, por ejemplo, recuerdo muchas cosas que mi papá me enseñó a arreglar. Muchas de las cosas que nosotros tenemos en casa, si de repente se quiebran, si de repente algo ocurre, nosotros terminamos tirándolas, botándolas y decimos no sirven. Pero a mí me enseñaron a arreglar las cosas. Las cosas pueden durar más. Así que qué hermoso es que nosotros también le podamos transmitir eso a nuestros hijos. Que las cosas no se tiran, que las cosas tienen arreglo. Así valoran también su vida, así también valoran la carrera que están estudiando, así también valoran las cosas de la casa, así también valoran el futuro que ellos tienen, que ellos se proyectan. Así van a valorar su vida y también van a valorar su hogar. Hay muchos hogares hoy que se separan y se separan precisamente porque definitivamente dicen no nos soportamos, ya no nos queremos, es que cocina terrible, es que hace esto o no hace aquello y lo tiramos a la borda. No, todo se puede remendar, todo se puede arreglar. Y noten lo que sigue diciendo. El versículo 4, estamos en Génesis 37, versículo 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, no le querían y no podían hablarle pacíficamente. Ustedes se pueden imaginar, queridos hermanos, la vida de José en su casa. No era fácil. Su papá lo apreciaba, pero lo apreciaba también porque escuchaba su voz, porque estaba atento a obedecer, a cumplir. Jacob quizás se equivocó con la educación de la mayoría de sus hijos, pero José fue una persona diferente por dos razones. Una, porque Dios estaba con él, pero la otra porque él se sometió a su padre y a la orientación de su padre. ¿Cuán importante es eso? Que nosotros también podamos someternos a Dios para que en la sabiduría que Él nos da, nosotros podamos impartírsela a nuestros hijos, abuelos, a los nietos. Es tiempo hoy de enseñarles a hacer lo correcto. Hoy, padres, a los hijos, si todavía puede hacerlo, instrúyalos. Pero noten lo siguiente, ahora el versículo 14 del capítulo 37 del Génesis dice: Israel le dijo: ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Noten algo, aquí hay algo también muy importante, y es que Jacob confiaba en José. Nosotros debemos instruir, a eso fuimos llamados, a instruir, a enseñar. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, pero lo que nosotros sí podemos hacer es confiar en la instrucción que nosotros les hemos impartido, que nosotros les hemos dado. Si nosotros nos hemos esforzado por mostrarles el camino correcto, si nosotros les hemos dado ejemplo, confiemos en ello y pidamos a Dios para que el Señor dirija la vida de nuestros hijos y de los nietos. Pero confiemos, démosles a ellos confianza. Era lo que Jacob hacía con José. Le dio confianza.
Y le dijo, mira, yo necesito saber cómo están tus hermanos. Tus hermanos se fueron con los rebaños lejos hace días que no sé nada. Ve, mira cómo están y tráeme la respuesta. Háblame de ellos. Y qué hermoso es que no solamente le da confianza, sino que también Jacob cree en lo que su hijo le dice. Padres, abuelos, ¿cuántas veces nuestros hijos no nos han dicho cosas que nosotros no creemos? Y aquí muchas veces nosotros fallamos y fracasamos. Porque nuestros hijos quieren hablarnos con verdad y muchas veces nos mienten porque nosotros no creemos cuando ellos nos dicen la verdad. Necesitamos generar confianza, entrelazar ese amor que está ahí, que permea nuestra vida y nuestra existencia. Así que otro punto a favor para Jacob aquí. El versículo 15 y 16, miren lo que dice. Un hombre encontró a José perdido por el campo y le preguntó, ¿qué buscas? Él respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me digas dónde pastan. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces tenemos a nuestros hijos o a los nietos en burbujas. Ellos no pueden ir a la tienda, ellos no pueden hacer tal cosa, ellos no pueden hacer tal otra, ellos no, y nosotros limitamos a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos el mundo que los rodea, pero también necesitamos advertirles de lo bueno, de lo malo, y luego confiar. Despertar en ellos esa oportunidad también de comenzar a tomar decisiones. José apenas tenía 17 años cuando sale de su casa a buscar a sus hermanos y se perdió. Pero cuando se pierde tampoco se vara. Encuentra a un hombre y ese hombre le dice, bueno, ¿y tú qué haces por aquí? Él dice, busco a mis hermanos, si los ha visto, por favor, ¿dónde los puedo hallar? Y el hombre le dice, están en tal lugar. Mire lo que dice. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, les he oído decir, vamos a Dotán. Entonces él toma camino a Dotán. Por iniciativa propia, ¿había podido José devolverse? Claro que sí. Y decirle a su padre, no los encontré. Pero a él se le dio una misión y él debía cumplir esa misión. Así que él dice, bueno, si fueron a Dotán, yo me voy a Dotán, pero yo necesito saber dónde están, cómo están y necesito llevarle el recado a mi padre. ¿Ven lo importante que es? Confiar en nuestros hijos, confiar en los nietos, pero saberlos orientar para que ellos también se sepan desenvolver en este mundo. No podemos tenerlos en una burbuja porque un día saldrán. ¿Y qué va a ser de ellos? Hay personas que tratando de salvar a sus hijos y a su familia, se los llevan al campo para internarlos allá como ermitaños y nunca más tener contacto con lo demás porque se van a contaminar, porque no es que de pronto los invitan a bailar, es porque de pronto la televisión y todo los va a corromper. No, mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad. Pues imagínense que Cristo Jesús, cuando ora a Dios por sus discípulos, les dice, Padre, yo no quiero que los saques del mundo, porque no, aquí están, aquí estamos, yo también estoy aquí. Solamente protégelos del mal, guárdalos del mal. A nuestros hijos tampoco podemos aislarlos de este mundo que les rodea. Además, ¿cómo cumplirían nuestros hijos o nietos el propósito de Dios si se van como ermitaños a una montaña? Se necesita de predicadores que hablen la verdad, que le hablen al mundo del amor de Dios, del retorno de Cristo, de su sacrificio en la cruz. ¿Quién lo va a hacer? Si todo el mundo sale. Bueno, aunque la Escritura dice las piedras hablarán, pero cuando el hombre se niega a hacer la voluntad del Señor. Así que necesitamos preparar a nuestros hijos para que aprendan a vivir en el mundo en el que les rodea. Luego el capítulo 39 nos habla precisamente de la llegada de José a Egipto. Ustedes saben allí lo que pasa con sus hermanos cuando se los encuentra. Ellos lo quieren asesinar, lo meten en una cisterna, finalmente lo venden y esos mercaderes lo llevan hasta Egipto y en Egipto lo venden a Potifar, un hombre muy importante. Pero él ya no era hijo y más el hijo preferido de su casa, ya no.
Ya no estaba su padre para darle los consejos que él tanto quería escuchar siempre. Ya no. Pues tampoco estaban sus hermanos para hacerle la vida imposible. Tampoco. No estaban. Pero, ¿saben? Allá, lejos de su familia, lejos de su casa, él había aprendido a hacer lo correcto. Ven cuán importante, mis hermanos, es cuando nosotros educamos verdaderamente a nuestros hijos, cuando están en la edad de recibir la instrucción, porque después, qué difícil se hace, qué difícil. Después es complicado, pero no es imposible. Para Dios no hay imposibles, jamás. Todos los seres humanos para Dios somos una oportunidad bonita de un nuevo comienzo. Pero cuán importante es instruir los muchachos allá, en esa etapa de la casa, la educación, esa clase de educación, esa vida de amor, de abnegación, de respeto, de honrar a Dios, de venerarlo. Eso no se hace en la escuela. No, la escuela no lo promueve. La iglesia queda muy corta porque los niños apenas van a la iglesia una vecesita, máximo 2 por semana, pero a su clase van una vecesita por semana, y si nosotros no los alimentamos en la casa, entonces la espiritualidad de nuestros hijos, ¿dónde queda? Cuán importante es guiar a nuestros hijos. Así que José llega allá. Llega a Egipto y llega a ser esclavo, a ser sometido, pero allá hace lo mejor, representa bien a su padre, pero también él está inspirado a hacer lo correcto por 2 razones. Una, porque fue instruido por su padre a hacer el bien, y 2, porque Dios estaba con él y él temía a Dios. Noten lo que dice Génesis 39, 6. Y Potifar dejó todo lo que tenía en la mano de José y no se ocupaba de nada más que el pan que comía. Era tan bueno José en todo lo que hacía, era tan honesto, tan sincero, tan trabajador, reparador. Era un hombre ejemplar, un esclavo, pero un hombre ejemplar. Entonces, la Biblia dice en el versículo 6 también que José era de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre, un joven, ¿no? Un joven muy apuesto, era muy apuesto. Después de esto, versículo 7, la esposa de Potifar puso los ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Y aquí viene una situación bien importante. ¿Cómo nuestros hijos van a tomar sabias decisiones si nosotros nunca les enseñamos? ¿Cómo nuestros hijos van a tomar sabias decisiones si nosotros nunca los encomendamos a Dios? ¿Cómo nuestros hijos van a tomar sabias decisiones si nosotros nunca los llevamos al templo? ¿Cómo pretendemos nosotros que nuestros hijos tomen sabias decisiones si nosotros nunca confiamos en ellos cuando quisieron tomar decisiones? ¿Saben qué? Una vez me encontré con una dama que su hijo quería entregar su vida a Dios por medio del bautismo. Era un niño, tenía 8 años en ese momento. Y el niño estaba deseoso, él conocía la palabra de Dios, él estudiaba la palabra de Dios, era fiel asistente al templo, su mamá creyente, sus familiares creyentes, pero su mamá dijo: no, está muy pequeño para que tome esa decisión. Y pues a una respuesta así de una madre, pues uno no puede decir más ni insistir más que poner ese niño en las manos de Dios y salir de ese hogar. 4 años después, la mamá quería que ese niño se bautizara y buscara a Dios de todo corazón, pero ese niño le dijo: no, yo no quiero nada, no quiero volver a la iglesia, yo no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque un día yo quise y usted no quiso, usted no me dejó. Ahora porque sí, ya no quiero. No quiero eso para mí, eso es muy aburrido. Yo conocí otras cosas, ahora quiero hacer otras cosas. Lo podemos notar. Qué difícil es. Ahora José viene a enfrentar una situación complicada.
Pero noten la respuesta. Versículo 8. Él no quiso y le dijo a la esposa de su amo: mi señor no me pide cuenta de nada de lo que hay en la casa. Me ha confiado todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pueden notarlo. Jacob hizo lo correcto con José. Le enseñó a actuar sabiamente, éticamente, con valores lo crió. Pero no solamente eso, también le enseñó a temer al Señor. Y José sabía que si hacía eso, no solamente estaba obrando mal conforme a lo que él ya había conocido, a lo que su papá ya le había enseñado, sino que también pecaría contra Dios. Mis hermanos, es tiempo de corregir nuestros errores. Si usted tiene hijos grandes, si es necesario pedir perdón, búsquelos, pídales perdón y tenga un nuevo comienzo. Llámelos con amor, muéstreles la palabra de Dios, muéstreles el amor de Dios a cada uno. Y el Señor va a permitir que esas vidas puedan ser cambiadas. Si usted tiene niños pequeños, es tiempo de dedicar todo lo inagotable para enseñarles a amar a Dios, pero también amar al prójimo y hacer siempre lo que es correcto delante de Dios y delante de los hombres. Pero la Escritura nos sigue dando perlas preciosas, especialmente de José. La Biblia dice en Génesis 39:20, el amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey, y José quedó en la cárcel. Noten, José fue acusado por la esposa de Potifar por querer tomarla a ella a la fuerza y quizás violarla. Pero el amo de José sabía quién era José. De no saberlo, José habría muerto en el instante. No había ninguna rendición de cuentas por un esclavo. El dueño decidía sobre la vida de él y si quería matarlo, lo mataba. Pero ¿por qué no lo mató? Porque Potifar creyó en las palabras de José. Pero como esa situación había pasado en su casa y como no había testigos que pudieran apoyar a José para salvarlo, lo que hizo fue meterlo en la cárcel. Claro que todo orientado por el Señor, ¿no? Pero allá fue a parar a la cárcel como un ladrón, como un homicida, como una persona mala. Sin embargo, allá en la cárcel, el versículo 23 de Génesis 39 dice: el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Él llegó a la cárcel. Cualquier otro en otra condición habría renegado contra Dios, había tirado todo y hubiese dicho: pero qué vida la mía. ¿Cómo es que yo todo el tiempo trato de hacer lo que es bueno, trato de hacer lo que es correcto y mire cómo me va? Dios se olvidó de mí, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces ahora voy a hacer lo contrario, entonces ahora me voy a rebelar y voy a hacer lo malo. ¿Qué importa lo demás? Pero José no pensó de esa manera, porque su padre le había instruido bien. Cuán importante, mis hermanos, es que nosotros podamos llevar luz a nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Padres, abuelos, a los nietos, instruirlos, siempre llamar su atención. José prosperaba en todo y Dios fue bueno con él, pero también José mostró amor cuando quizás había podido tomar venganza por su mano, especialmente hablando de sus hermanos. Y Génesis 45 así nos lo revela el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, cuando fueron, él ya ahora era gobernador en Egipto, después salió de la cárcel, ahora es gobernador de Egipto, y sus hermanos van a comprar comida.
Y pasan por diferentes situaciones, diferentes pruebas. José quería saber si sus hermanos seguían siendo los mismos o habían cambiado. Entonces él los prueba. Al final de todas las pruebas, José les dice a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él repitió: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eran sus medios hermanos, ni siquiera eran hermanos de padre y madre. ¿Había podido tomar represalias? ¿Había podido vengarse? Claro que sí. José lo había podido hacer. Había acabado con sus hermanos. Pero en lugar de eso, él los ama. Y les dice: bueno, hoy entiendo que era el plan de Dios que yo llegara hasta aquí. Así que tampoco los juzgo a ustedes. Cuán hermoso es poder orientar a nuestros hijos para que aprendan en su vida a actuar como José. Qué hermoso es poder hacer algo por nuestros nietos e inspirarlos a hacer lo que es correcto como José, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Dios venga por segunda vez, no solamente nos llevará a nosotros, sino también a los que vienen siguiendo nuestros pasos. ¿Te gustaría compartir el cielo con tu familia, con tus hijos y nietos? A mí sí. A mí sí, yo estoy seguro que a ti también. Entonces, hoy aún no es demasiado tarde para hacer lo correcto. Haz lo correcto delante del Señor y el Señor te hará feliz un día para siempre. Dios te bendiga.